donde ustedes se les deje tranquilos, haciendo lo que saben hacer, y donde los políticos que sabemos gestionar nos dediquemos a disminuir sus problemas. Efectivamente, 3.400.000 autónomos tiene España. Y a diferencia de lo que ocurre con otros colectivos profesionales, su capacidad de asociarse, de organizarse y de hacerse escuchar es menor. En primer lugar, porque cada autónomo es un mundo. Los transportistas, las peluqueras, los creadores de contenido, los actores, los guionistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los abogados, los paradistas en mercados municipales. Bueno, pues efectivamente es un mundo. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque el autónomo no tiene horas suficientes al día para preocuparse de más cosas que de salir adelante. Por eso creo que es fundamental la labor de asociaciones como ATA para dar voz a quienes no tienen tiempo de hacerse escuchar. Pero también quiero ser claro, que los autónomos no convoquen manifestaciones, ni convoquen huelgas, no quiere decir que no tengan necesidades y derechos. Miren, 3 datos desde el año 2018. Primero, los autónomos han sufrido 10 veces el incremento de sus cotizaciones. Segundo, como el resto de los mortales, los autónomos han sufrido también el mayor incremento de impuestos que se ha producido en un periodo democrático de nuestro país. 142.000 millones de euros más han pagado los españoles, lo que supone un incremento del 42% de recaudación fiscal. Y el tercero, que a pesar de la inflación, casi 4 de cada 10 autónomos han perdido facturación. Si la inflación ha subido un 21% desde el año 19, la cesta de la compra un 38% desde el año 19, que el 40% de los autónomos hayan perdido facturación, es un dato lo suficientemente clave para no necesitar incidir en datos. Lo último, por tanto, que les faltaba a los autónomos es que se les utilice como rehenes de un gobierno que no se cansa en subir impuestos, efectivamente. España es el tercer país que más ha incrementado la presión fiscal en la Unión Europea en los últimos años. Pero la brutal subida de cotizaciones anunciada por el Gobierno hace días, a mí me da igual que sea un globo sonda o se les haya pillado con el carrito los helados. Lo cierto es que los autónomos no pueden estar solo en boca del Gobierno para hablar de subida de impuestos. Porque estos días también hemos escuchado en algunos de los altavoces mediáticos que apoyan al Gobierno, que son muchos, decir, cito literalmente, es bueno que cada vez haya menos autónomos. Fin de la cita. Oiga, pero ¿qué desconocimiento es esto? ¿Con qué cara se le dice a una persona que ha invertido sus ahorros y su tiempo que es bueno que fracase? Y mientras el Gobierno hace cada vez más difícil la vida del autónomo, celebra que cada vez más personas necesiten subsidios para salir adelante. Y celebra que el salario mínimo esté cada vez más cerca de ser el salario más común de los españoles. Es muy preocupante. Este dato de que el salario mínimo es el salario más común de los españoles es muy preocupante. ¿Por qué? Porque está concentrando los salarios de los españoles en la parte más baja de la tabla, mientras los salarios medios siguen perdiendo poder adquisitivo. Que no haya distancia entre el salario mínimo y el salario más habitual no significa igualdad. Significa que la clase media languidece y que los españoles y nuestro poder adquisitivo se empobrece. Como yo veo las cosas, más personas subsidiadas, estancamiento salarial y menos autónomos no es motivo de celebración de nada, es motivo de preocupación de todo. Este país tiene que cambiar el rumbo que está empujando a la pérdida de renta a muchos hogares y tiene que empezar a hablar de qué podemos hacer para proteger la generación de riqueza. En las próximas fechas, el Partido Popular presentará un plan integral de autónomos. Les aseguro que no habrá improvisaciones. Les aseguro que será para aliviar y no para asfixiar. Y también les aseguro que será también para prestigiarles. Concretaremos todas las medidas en este plan, pero
Hoy me gustaría dejar claro cuáles son los 10 principios que inspiran y en los que está basado el plan. El primero, confianza en las personas, el verdadero motor de la nación. España no se mueve sola, la sostienen ustedes. El crecimiento económico no se decreta en el Boletín Oficial del Estado. El crecimiento económico nace de ideas y de proyectos, de personas que se atreven a arriesgarse y de políticas públicas que creen las condiciones para que el esfuerzo valga la pena. Las naciones que creen y confían en su gente son más prósperas y libres. El Estado debe garantizar que puedan emprender y arriesgarse, no planificar burocráticamente cómo han de hacerlo. Segundo principio. Nuestro plan de autónomos apoyará con decisión a quien dé el paso para emprender. Les avanzo que incluiremos en él tarifa cero para los nuevos autónomos. Tarifa cero durante el primer año para todos los nuevos autónomos que no pagarán cotizaciones a la Seguridad Social. Y si sus ingresos están en el entorno del salario mínimo o tienen menos de 35 años, la tarifa cero se extenderá también al segundo año. El trabajo es el camino natural hacia la prosperidad. Un país que incentiva más los subsidios que el autoempleo es un país condenado a estancarse. La prosperidad al margen del Estado no puede ser motivo de desconfianza. Solo los gobiernos que quieren sociedades cautivas le tienen miedo al éxito. Me niego a vivir en un país donde desde el poder se lance el mensaje que es más fácil o incluso más ético subsistir con ayudas que trabajar. Ni para las personas que llegan a España, ni para las personas que nacemos aquí. Tercer principio. El fin del trabajo no es que el Estado confisque, sino que las personas tengan un proyecto de vida. Ni los trabajadores por cuenta ajena, ni los trabajadores autónomos, ni las empresas trabajan para el Estado y el Estado no puede seguir exprimiendo al que crea riqueza. Un autónomo no es un cajero automático. Nuestro plan de autónomos supondrá un alivio a tanta carga fiscal y anuncio la siguiente. Entre otras medidas, eximiremos del pago de IVA a todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros al año. Eso supone eximir del pago de IVA a 1.400.000 autónomos. En resumen, menos trabas, menos impuestos y menos miedo. Más libertad para invertir, para crecer y para prosperar. Cuarto principio, trabajar duro debe ser premiado, no penalizado. Los autónomos no son ricos malvados. Son trabajadores. Su éxito no debe ser visto como una amenaza para nadie, sino como una contribución a la sociedad. Las políticas de este Gobierno están normalizando lo que no es normal. Trabajar es una obligación moral. Y yo me atrevería a decir, trabajar es una obligación ética. Y vivir a cambio de que otros trabajen para ti debe ser rechazado socialmente. Quinto principio. El autónomo es un profesional de lo suyo, no un experto en fiscalidad ni en derecho tributario. Ya está bien de que agricultores, peluqueros o transportistas dediquen más tiempo a la burocracia que al oficio que han aprendido. Muchos autónomos saben que la jornada laboral no se divide entre días laborales y festivos. No, la jornada laboral se divide entre horario de trabajo y horario de papeleo. Al final, es fácil que entre las declaraciones trimestrales y permisos para todo acaben olvidando el motivo que les empujó a emprender. Un país que quiere prosperar no puede permitir que el talento se pierda en formularios, en trámites y en certificados. Nuestro plan de autónomos contemplará una reducción drástica de la burocracia. Y anuncio el tercero. Para los autónomos que quieran, reduciremos la declaración de 4 trimestrales a 2 semestrales. Para los nuevos autónomos lo dejaremos en una única declaración y progresivamente extenderemos una única declaración al año para todos los autónomos. El mensaje es el siguiente.
Usted, autónomo, dedíquese a trabajar y a salir adelante y ya rendirá cuentas al Estado después, no al revés. Sexto principio, mismas obligaciones y mismos derechos. Sé que para muchos autónomos tiene que ser un chiste cuando los trabajadores asalariados les decimos eso de «pero si vosotros no tenéis horarios». Un autónomo tiene como mínimo las mismas obligaciones que un trabajador por cuenta ajena y su contribución al Estado es tan válida como la de cualquiera. Por eso el plan equiparará los derechos en el acceso a las prestaciones de los autónomos con el resto de los trabajadores. Séptimo principio. Autoempleo no significa autoservicio. Que el Estado no deba dirigir no significa que no pueda acompañar. Me niego a que una parte sustantiva de los trabajadores de mi país sientan que el Estado al que contribuyen se desentiende de ellos. Una sociedad que valora el trabajo también debe de proteger en los momentos en los que el trabajo se tambalea. Los autónomos parecen superhéroes, pero no lo son. Tienen aspiraciones vitales. Quieren pasar algo de su tiempo con sus familias y tienen derecho a una mala racha, como lo tiene cualquiera. Por eso nuestro plan incluirá medidas específicas para apoyar la maternidad, flexibilizar el pago de cuotas en momentos difíciles y ayudar a levantarse a quienes necesitan una segunda oportunidad. Octavo principio. El autónomo no es un número. Crea comunidad, da identidad a los barrios y fija población en la España vaciada. Los talleres, a los que llevamos los coches a reparar, los bares, donde llaman a uno por su nombre, o las paradas del mercado, los autónomos construyen barrios y les dan personalidad. Muchas ciudades pequeñas, muchas ciudades medianas, igual que el medio rural, no se entienden sin la aportación de muchos negocios en manos de autónomos. No vale lamentarse cuando se cierran negocios de toda la vida en la Gran Vía y mantener políticas que están siendo la puntilla a pequeños comercios en la España interior. Hace pocos días estuve en Soria. Coincidí con muchos autónomos junto con el presidente de la Junta de Castilla y León. Me encontré con uno de ellos que tenía 71 años y me dijo, verá usted, yo presto 5 servicios en mi pueblo. Tengo una gasolinera, tengo una panadería, tengo grúas, tengo taller. La panadería solo cierra 3 días al año y no encuentro relevo para mis actividades. Esta es la España de verdad. Esta es la España que sustenta el país. Esta es la España a la que hay que apoyar. Y aunque alguna vicepresidenta se burle, sí, esta es la España que madruga. Nuestro plan comprenderá medidas para favorecer el relevo generacional y el aprendizaje de los oficios, se lo aseguro. Noveno y penúltimo. La relación de Hacienda con el autónomo debe ser colaboración y no intimidación. Hoy en España, si creas riqueza, eres un sospechoso para el Estado. Precisamente cuando se disparan las bajas fraudulentas, más de 1 millón de personas no acuden a trabajar todos los días. El doble de lo que ocurría en el año 2018. Pues bien, se disparan las bajas fraudulentas y aquí no pasa nada. No, oiga, no. Si usted como Estado no da herramientas al autónomo para que declare correctamente las decenas de facturas, no presuponga usted mala fe y concédale el derecho a equivocarse. Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y el autónomo no se le pasa ni media. No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica solo para trabajar. Y ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público. Yo no creo en ese país. Y décimo y último, emprender tiene que recuperar su prestigio. Insisto, trabajar debe volver a merecer la pena. Emprender no es un privilegio, es un acto de valor. Hay que volver a admirar a quien se atreve, a quien se levanta tras caer, a quien crea empleo y a quien disfruta de su trabajo. Queremos un país donde trabajar valga la pena, donde el éxito no se mire con recelo, sino con respeto y, en mi opinión, con admiración. Porque un país que no respeta a sus emprendedores es un país que renuncia a su prosperidad. Termino ya. Creo que este país necesita poder volver a hablar en serio de muchas cosas, pero también de cómo cuidar a quienes generan riqueza y empleo.
Porque los problemas de los autónomos de este país no van a acabar porque el Gobierno haya decidido subirles solo un poco los impuestos. Y porque creo que el debate de nuestra nación no es cuánto asfixiamos a los autónomos, sino cuánto devolvemos del esfuerzo y del valor que atesoran. Mi intención, y finalizo definitivamente, es desplegar un plan. Un plan de autónomos, pero la finalidad no es un plan por un plan. La finalidad de este plan solo es una: hacer una España más próspera, mejorar los salarios de la gente, mejorar la renta que percibe la gente, que los salarios estén por encima de los costes, que haya más renta para que se pueda crear más riqueza, donde ustedes se les deje tranquilos, haciendo lo que saben hacer, y donde los políticos que sabemos gestionar nos dediquemos a disminuir sus problemas. Y espero que dentro de poco tiempo estemos hablando de una España diferente, una donde no se criminalice la libertad, ni el esfuerzo, ni el éxito. Y que juntos, políticos y sociedad civil, mejor dicho, sociedad civil y políticos, podamos decir que estamos legando a nuestros hijos una España mejor. Muchísimas gracias.